Buenos días, mi nombre es Victoria Sotelo. Voy a hacer una presentación de la sociología de la educación de los años 80. Ustedes saben que soy profesora del Centro Regional de Profesores Suroeste de Colonia, Uruguay. Bueno, como ya hemos avanzado bastante, nos vamos a centrar en la sociología de la educación de los años 80, en donde el libro de Michael Young, Knowledge and Control, del año 1971, simboliza la aparición de una nueva sociología de la educación. Por un lado, tenemos un alejamiento del optimismo ingenuo de la sociología de la educación funcionalista, como del pesimismo y mecanicismo de las teorías de la reproducción. Bien, se orienta la investigación hacia la interacción del profesorado y el alumnado. Bien, las categorías utilizadas por los educadores y el currículum. Esas son las categorías más utilizadas. Bien, así que lo central son las interacciones entre el alumnado y el profesorado y el tema del currículum. Acá hemos hablado del currículum oculto también, que son todas esas normas, valores que se transmiten por fuera del contenido formal de la educación, ¿no? Incluso la fachada del edificio, todo lo que rodea la educación, que está por fuera del manual formal, y que transmite el profesor. A eso se le llama el currículum oculto, ¿sí? Eso es lo que se interesa toda esta nueva sociología de la educación. Pues bien, ¿qué ocurre dentro del aula, no? La nueva sociología de la educación está influenciada por la tradición fenomenológica de Schutz, el interaccionismo simbólico y la etnometodología de Garfinkel. Se incorporan variables de género y etnia al estudio de la educación, esto es muy importante, y a su vez la sociología de la educación feminista irrumpe con fuerza en los años 80 y da lugar a una interesante producción teórica y empírica que modificó el panorama europeo y norteamericano en esta disciplina. Así que tenemos una sociología de la educación más centrada en cuestiones de género, de etnia, dentro de la educación. Yo les recomiendo que vean una película que es excelente, que se llama Entre Muros, de Laurent Cantet. Es francesa, pero podemos analizar la interacción dentro de la clase, cómo el profesor se dirige a los estudiantes, cómo los estudiantes se dirigen hacia los profesores, cómo está presente el tema de género, el tema étnico. Es una escuela en Francia con alumnos provenientes de África. Bueno, está muy interesante esa película, la encuentran en YouTube, se llama Entre Muros, y es de Laurent Cantet, el director. Yo se las recomiendo y que analicen lo que sucede con una mirada de esta nueva sociología de la educación, centrándose en las interacciones de los estudiantes, los alumnos, lo que sucede en el interior del aula, que antes había sido como una especie de caja negra donde no se estudiaba lo que sucedía allí adentro. Bien, las nuevas desigualdades educativas no pueden ser explicadas con los instrumentos teóricos tradicionales, los estudios específicos de género y educación, y hay estudios sobre etnia y educación, y antes el objeto de la sociología de la educación había sido la influencia de la privación cultural familiar,
en el fracaso escolar y la contribución de la educación a la igualdad de oportunidades de las distintas clases sociales. O sea, antes se estudiaba, digamos, cómo influían factores de tipo familiar, esa privación cultural que poseían los estudiantes y cómo eso explicaba el fracaso escolar. Bien, ahora lo que se intenta de alguna manera es, bueno, los estudiantes traen diferentes capitales culturales, pero hay factores dentro del aula que van a hacer que algunos estudiantes prosperen y otros que no. El trato que le da el profesor o el maestro al alumno en base al género es desigual, eso manifiestan algunos autores. El trato que le dan también a los alumnos según la raza también es desigual, y eso hace también que fracasen o prosperen en sus trayectorias educativas los estudiantes. Bueno, en la nueva sociología de la educación lo que importa es el análisis del proceso educativo y el análisis de la gestión y la transmisión del conocimiento y de las relaciones de poder que las subyacen. El problema se desplaza de las características sociales y culturales del alumnado a la propia escuela, como institución que provoca el fracaso escolar de los grupos más desfavorecidos. O sea, es la escuela la que produce el fracaso de los grupos más desfavorecidos. Bien, se considera la propia institución escolar como objeto de análisis. Y bueno, en el libro de Keddie, del año 71, que se llama Classroom Knowledge, se analiza el carácter subjetivo de los criterios utilizados por el profesorado en la evaluación de los estudiantes, y lo que es definido por los educadores como alumno por encima de la media o alumno problema oculta valoraciones de clase social respecto a lo que se considera como un comportamiento idóneo, tanto intelectual como moralmente. Este proceso de clasificación se manifiesta de forma explícita o se realiza de una manera implícita, es además potenciado y mantenido por las expectativas que tanto profesores como alumnos tienen entre sí. Es decir, los mejores alumnos, dice Keddie, tenderán a mantenerse como tales porque tanto ellos como el profesorado esperan un elevado rendimiento. Lo mismo ocurre, pero a la inversa, con los alumnos con retraso escolar. Las expectativas negativas del profesorado respecto a su rendimiento son percibidas por el alumnado, que adopta una actitud de desinterés o abandono frente a cualquier tarea escolar. Es decir, ahí en la interacción entre profesor y alumno hay expectativas de unos y de otros. Se considera alumno por encima de la media, por debajo de la media, eso el alumno lo percibe, ¿sí? Y todo eso hace que se den trayectorias más exitosas o no. El estudio de Keddie es una buena muestra del tipo de investigación empírica esperada de la nueva sociología de la educación. Se analizan los roles de los educadores y cómo estos construyen categorías que terminan por repercutir sobre los comportamientos de los distintos grupos sociales en el aula. El conocimiento sociológico puede ayudar al profesorado a desvelar el carácter desigualitario latente en sus prácticas. Es por eso que es muy importante. El auge del interaccionismo simbólico en la sociología de la educación manifiesta que en la definición cotidiana de la realidad escolar se reproducen y transforman las prácticas educativas. Los agentes tienen un nivel de conciencia en el análisis. Profesorado o alumnado evalúan los pros y los contras de sus acciones. Aprenden por medio de la interacción cotidiana que interpretan y les informa y cuya interiorización les posiciona para actuar y para definir la realidad educativa.
El interaccionismo simbólico trata de comprender lo social a través de la comunicación y es considerado una forma de pensamiento microsociológica. Herbert Blumer fue quien acuñó en 1938 el término de interaccionismo simbólico, ligándola a la interactuación a través de los símbolos, a la producción de sentido y a los procesos selectivos que caracterizan la interacción. O sea, Blumer, analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Dicho paradigma concibe a la comunicación como una producción de sentido dentro de un universo simbólico. La escuela de Chicago tenemos a Cooley, Lippmann, Park, Mead y Blumer. Surge en Estados Unidos durante los años 1920, en el contexto de aparición de la opinión pública moderna, el desarrollo de las tecnologías de la información, el sistema democrático y la inmigración europea. Estudian la comunicación como un hecho social significativo y muestran un considerable interés por la opinión pública. Inauguran el conductismo social en un contexto en que se trabajaba o con el individuo como una máquina aislada, conductismo mecanicista, o con la sociedad como una máquina aislada, funcionalismo. Los objetos de estudio más significativos de esta escuela son la ecología humana, la relación individuo-comunidad y la interpretación como factor fundamental en la comunicación. De acuerdo con Herbert Blumer, quien acuña el término interaccionismo simbólico en el año 1938, sus principales premisas son: las personas actúan sobre los sujetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas, es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite además trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la comunicación consciente, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en y debido a la producción social de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado y el significado el indicador social que interviene en la construcción de la conducta. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. Bien. La interacción de los individuos y los grupos y el significado de los símbolos analizados por la observación participativa y documental, método de documentación, y cómo los cambios de símbolos cambian las personas y su comportamiento, sin hacer mucho énfasis en el uso de las variables, sino en las personas que manejan el significado de los símbolos como proyectos de convivencia, principalmente el lenguaje de los sistemas simbólicos, captando significados por interacción. Sus métodos de investigación preferentemente son cualitativos: símbolos, contenidos y palabras, interacciones simbólicas entre personas en la acción social, con una perspectiva o enfoque psicosociológico en el microclima de las comunidades típicas medias. Concretamente, por ejemplo, efectúa análisis de contenido, categorizando frecuencias en documentación, libros, películas, periódicos. El tipo de método preferido es la observación participante, con procedimientos empíricos inductivos, con entrevistas entre semiestructuradas y mixtas, en periodos únicos y sincrónicos o varias, diacrónicos. Un caso de investigación podría ser el juego de los niños en las escuelas y calles de Colonia, en Uruguay, en un determinado periodo de tiempo. Así que los métodos son el análisis de contenido, categorizando frecuencias de documentación. Por ejemplo, se analizan contenidos de documentos variados, como libros, películas, periódicos. Estas son las técnicas que utiliza la interacción simbólica. Y la observación participante, con procedimientos empíricos inductivos, con entrevistas entre semiestructuradas y mixtas, en periodos únicos
sincrónicos o diacrónicos. Bien, lo que dice el interaccionismo simbólico es que las acciones no son ni el producto del instinto ni consecuencia de una imposición social externa, sino el resultado de una decisión tomada en base a una determinada definición de la realidad que se ha construido a través de la interacción. Esta relación dialéctica entre individuo y sociedad es que las acciones son consecuencia de un aprendizaje social al tiempo que contribuyen a definir la realidad social. Ante diversas situaciones, el maestro o la maestra pueden utilizar una estrategia de dominación, negociación o de ritual para adaptarse a las situaciones difíciles en el aula. Recuerden esto, cuando se da un conflicto, sobre todo vean la película Entre Muros de Laurent Cantet, cómo el profesor o maestro puede adoptar frente a una situación distintas estrategias: dominar el grupo, negociar o hacerlo ritual a las situaciones difíciles. A veces, de pronto, si un alumno se comporta fuera de lugar, bueno, pedirle que se retire, conversar con él fuera de la clase o enviarlo a dirección puede ser una estrategia. Después negociar, o si no, dominar. Yo soy el profesor y ustedes deben acatar o domesticar al alumno, ¿no? Bien. Esta es toda la clase que yo tenía para transmitirles, que tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Vean la película, se las recomiendo. Y bueno, seguiremos conversando en clase sobre esta película y sobre más temas. Muchas gracias.